París, 1909. La ciudad más elegante del mundo. Las calles vibran, los cafés están repletos de artistas, de científicos, de filósofos, y hay una sensación en el aire. Esa sensación de que algo está a punto de cambiar para siempre. Y en un pequeño departamento del centro de la ciudad, mientras todos los parisinos duermen, un joven de 28 años está despierto, rodeado de frascos, de fórmulas garabateadas en papeles, de olores que muy probablemente sus vecinos no aprecian para nada, mezclando en silencio lo que años más tarde se convertiría en el grupo de cosméticos más grandes de la historia de la humanidad. Hola, yo soy Montserrat, maestra en Derecho Corporativo y especialista en Propiedad Industrial. En este espacio encontrarás historias de grandes marcas que, como tú, iniciaron desde cero, pero siempre de la mano de un gran equipo legal que los ayudaron a proteger todo lo que han construido. El día de hoy vamos a hablar de un hombre que convirtió una fórmula química en un imperio de más de 40,000 millones de dólares, que construyó una de las estrategias legales de protección de marca más agresivas del mundo, y que todo lo hizo empezando solo, de noche y en su apartamento. Hoy vamos a hablar de L'Oréal Paris. ¿Están listos? Comencemos. Para comprender a L'Oréal, primero tenemos que entender el lugar en donde nació. Europa. A principios del siglo XX ocurrió algo que se le llamaba como la Bella Época. Un periodo de una fe casi religiosa en el progreso, en la ciencia, en que la humanidad, armada básicamente de ecuaciones y microscopios, podía resolver, literal, cualquier cosa. Y en donde las universidades producían científicos a un ritmo nunca antes visto. Y había algo en el ambiente parisino. Esa mezcla de arte, moda, intelectualidad y además dinero, que hacía que las ideas tuvieran un espacio para respirar. Imagínenselo así. Si Eugene hubiera nacido el día de hoy, muy probablemente él estaría en Silicon Valley lanzando su propia startup en biotech. Pero era 1909 y estaba en París. Así que sí, hizo lo que pudo con lo que tenía. Y lo que tenía era una mente brillante, una formación en química aplicada y un problema que quería resolver. El problema que nadie estaba resolviendo bien. Las mujeres de la alta sociedad parisina querían teñirse el cabello. Y esto justamente porque era moda teñirse el cabello, también era estatus. Y una manera de reinventarse, de jugar con su propia identidad. El gran problema era que los tintes de aquella época eran peligrosos. En verdad, muy peligrosos. Hablamos de irritaciones severas, de quemaduras en el cuero cabelludo, de caída de cabello, y algunas mujeres terminaban peor que como empezaban. O sea, imagínate, ibas a hacerte un retoque de tinte y terminarías con una quemadura de cabello. Creo que ese es el terror de todas las mujeres. Pero, aún así, las personas querían seguir haciéndolo. Creo que esto nos dice algo importante del ser humano. La vanidad muchas veces lo supera todo, incluso el dolor. Pero también nos dice otra cosa. Donde hay un problema que la gente aguanta aunque les duela, también hay un negocio. Eugene nació el 20 de marzo de 1881 en París. Su padre era pastelero, un hombre cuyas manos eran sumamente precisas y al cual le importaban muchísimo las proporciones. Él creía que un gramo de más o un gramo de menos lo arruinaría todo. Quizás de ahí heredó Eugene esa obsesión por la fórmula exacta. Eugene estudió en el Instituto de Química Aplicada de París y se graduó con honores. Él era brillante, aunque más que brillante puedo decir que era sumamente observador. Y ojo que esto es muy importante, porque realmente el ser tan brillante sin ser observador realmente no sirve de nada. Por ejemplo, puedes ser el mejor químico del mundo, pero no tener ni la menor idea de lo que el mercado quiere. Y Eugene era ambas cosas.
Y lo que observó fue justamente ese problema que ya mencionamos. Mujeres querían teñirse el cabello sin dolor, sin quemaduras, sin caída de cabello y sin consecuencias adversas. El mercado del tinte justo era un mercado que ya existía, pero que nadie estaba atendiéndolo como se debía. Así que en 1907, mientras trabajaba como aprendiz en una farmacia, Eugene dedicaba sus noches a algo que probablemente sus vecinos odiaban por completo: experimentar con químicos en su apartamento. Mezclaba, anotaba, fallaba, volvía a fallar una y otra vez. Ajustaba la fórmula y probaba nuevamente. Él no tenía un laboratorio enorme, no tenía un equipo, no tenía trabajadores. Tampoco tenía financiamiento. Lo que él tenía era una idea brillante, una libreta y la convicción de que él podía lograr algo. Y aquí me quiero detener un momento, porque esto la verdad me parece genuinamente inspirador. Eugene no estaba esperando las condiciones perfectas. Él no dijo: cuando tenga un laboratorio, entonces ahí sí voy a empezar. Él simplemente dijo: tengo mi cocina, tengo mis frascos, tengo mis noches, voy a empezar. 2 años de largas noches, 2 años de olores raros, de experimentos fallidos, de vecinos molestos tocando la pared. Pero 2 años después, tenía la fórmula. En 1909, Eugene perfeccionó un tinte para cabello que era efectivo e inofensivo al mismo tiempo. Lo llamó Aureolé, inspirado en la aureola. Tenía 28 años y ya estaba listo. Así que el 30 de julio de 1909 registró legalmente su empresa, y el nombre que eligió no fue accidental: Sociedad Francesa de Tintes Inofensivos para el Cabello. ¡Mucho ojo! El nombre de su empresa ya era una promesa de venta. Él no le puso el nombre de Tintes Eugene y tampoco se llamó Productos de Belleza Francesa. En el nombre incluyó la palabra inofensivo, justamente porque sabía cuál era el miedo del consumidor. Y eso es algo que el día de hoy lo llamaríamos una propuesta de valor. Pero en el año 1909, Eugene lo llamó sentido común. Ahora bien, Eugene ya tenía el producto, ya tenía el nombre y ya tenía su empresa registrada. Ahora necesitaba venderlo. Y aquí tomó una decisión que resultaría toda una estrategia, la verdad. ¿A quién lo hubieran vendido ustedes? ¿A todas las personas que querían pintarse el cabello o a los peluqueros? Piénsenlo desde la perspectiva del cliente. ¿A quién le vas a creer más? ¿A un anuncio en el periódico? O bueno, redes sociales, o a tu peluquera de toda la vida. Esa persona que conoce tu cabello, incluso muchas veces mejor que tú, que a veces te dice: mira, hijita, prueba esto, yo misma lo uso. Así es, Eugene convirtió a cada peluquero de París en su aliado. Desde luego, sin pagarles, sin darles comisión y sin contratos, porque no eran trabajadores. Simplemente dándoles un producto bueno que ellos mismos querían recomendar. Y esto es algo que el día de hoy podemos llamar como marketing de boca en boca. En el año 1909 no tenía un nombre, pero funcionaba exactamente igual. Y así fue como Aureolé comenzó a transformarse en algo diferente. Los peluqueros, los clientes, las personas en la calle comenzaron a pronunciar el nombre a su manera, a abreviarlo, a adaptarlo. Y fue justamente el mercado el que fue convirtiéndolo de Aureolé a L'Oréal. ¿No es fascinante eso? Uno de los nombres icónicos o más populares de todo el mundo no fue inventado por un publicista en una sala de juntas. Simplemente lo fue moldeando la gente. Y ojo aquí que Eugene fue lo suficientemente inteligente como para escucharlo y adoptarlo. Y eso también es una lección. A veces tu mercado te dice cómo quiere llamarte. Que de manera rápida y modo de ejemplo, tenemos el caso aquí en México de Little Caesars, la marca, que las personas comenzaron a llamarlo Little Caesar. Y la marca tuvo que registrar esa misma variación. Y bueno, si eres sabio, simplemente lo escuchas.
Y bueno, volviendo a la historia de L'Oréal, si eres sabio con tu propio negocio, tu propio emprendimiento, simplemente escuchas a las personas. Así que para los años 20, L'Oréal ya exportaba a otros países europeos. Pero Eugene sabía que tener un buen producto no era suficiente. Había que contarlo. Y para 1920, fundó su propia agencia de publicidad, L'Oréal Publicité. Él simplemente no quería depender de terceros para poder comunicar su propia marca. Cuando llegó la radio comercial a Francia, Eugene fue una de las primeras personas en utilizarla para anunciar sus productos. Mientras sus competidores pensaban en avisos en el periódico, él simplemente ya estaba pensando en el poder de la voz. Y es curioso porque 100 años después nosotros mismos seguimos haciendo exactamente eso. Desde un podcast, un canal en YouTube o incluso tus redes sociales, la lógica en sí es idéntica. Llega a tu audiencia donde estén, con un medio que consuman y con una historia que les importe. Así que Eugene, sin saberlo, era un creador de contenido y además fue el primero en su industria. Y aquí llegamos al corazón de lo que nos preocupa en este canal. Porque Eugene no era solamente un químico brillante y un publicista creativo. Él era también, y ojo, esto es algo que lo separa de muchos emprendedores, alguien que comprendió desde el día número 1 el valor de lo que él mismo había creado. Una gran fórmula sin protección legal es solamente un regalo para tu competencia. Y no solamente una fórmula, cualquier cosa que tú crees, que tú inventes sin protección legal, simplemente es un regalo para cualquier persona. Una marca sin un registro es un nombre que el día de mañana alguien te va a robar. Y Eugene lo entendió desde el principio y actuó en consecuencia. Así que desde muy temprano, L'Oréal registró sus marcas, su nombre, sus fórmulas, el nombre de L'Oréal como una marca comercial y los nombres de cada producto como Orale y todos los que vinieron después, además de las fórmulas químicas innovadoras a través de patentes y los empaques y el diseño visual, lo que hoy llamamos como trade dress. El trade dress es algo que no mucha gente conoce, pero es tan poderoso. No es solamente el nombre, es la forma del frasco. Muchas veces el color del empaque, la tipografía, la disposición visual de todos los elementos. Todo eso puede y se debe registrar. Porque sí, si un competidor saca un producto que visualmente es idéntico al tuyo, pero tiene otro nombre, al final eso también es robar. Y justo el trade dress es lo que protege. Ahora, lo siguiente que voy a decir es algo que quiero que se graben profundamente. Si tú tienes un negocio en México y ya tienes tu marca registrada en este territorio, no necesariamente está registrada en España. Así como una marca registrada en Colombia no está registrada en Estados Unidos. El registro de marca es sumamente territorial, lo que significa que si quieres protección en 10 países, pues tendrás que hacer 10 registros. Cada uno con sus propios trámites, sus propios tiempos y sus propios costos. Y esto es algo que L'Oréal comprendió desde que empezó a exportar. Y a medida de que entraban nuevos productos de ellos mismos al mercado, no se esperaban a registrarlo, lo hacían de inmediato, antes de la campaña de publicidad, antes de contratar a distribuidores. Primero, el registro marcario. Sin embargo, tener una marca registrada no es suficiente. Tienes que defenderla. Y si no la defiendes, simplemente la pierdes. L'Oréal logró comprender esto con una claridad fascinante y construyó uno de los sistemas legales más agresivos de todo el mundo. Hablamos de cientos de casos legales a lo largo de todas las décadas. Pero déjame contarte dos que son especialmente ilustrativos. 2007. L'Oréal versus eBay. Sí, la plataforma de comercio electrónico. Todo esto por permitir la venta de productos falsificados de sus marcas en su sitio. Y aquí viene algo importante. eBay no fabricaba los productos falsos. Y honestamente tampoco los vendía directamente. Sin embargo, sí permitía que estuvieran en su plataforma.
Y L'Oréal argumentó que eso era suficiente para hacerlos responsables. Y en 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en favor de L'Oréal, estableciendo que las plataformas digitales tienen la obligación de actuar cuando saben que están vendiendo productos que infringen marcas registradas. ¿Se dan cuenta de la irrelevancia de esto el día de hoy? En un mundo donde cualquiera puede vender básicamente cualquier cosa, en TikTok, en Instagram, en Shein, en Mercado Libre, en Amazon y en 1000 plataformas más. Ese precedente legal sigue siendo una verdadera herramienta para todos los dueños de marcas. Ahora el segundo caso, L'Oréal versus Velour 2009. Una empresa que vendía perfumes baratos, que básicamente eran algo así como réplicas. Y ojo aquí, que en su publicidad comparaban explícitamente sus perfumes con marcas de lujo, incluyendo las de L'Oréal. Ya saben, huele igual que un perfume de lujo, pero a una fracción de precio. Y ustedes muy probablemente dirán, pero si es verdad, o sea, si huelen idéntico a un perfume de lujo y más baratos todavía, ¿no tienen derecho a decirlo? Pues el tribunal dijo que no, que incluso cuando la comparación es verdadera, si te estás aprovechando de la reputación de una marca famosa, una marca conocida, una marca registrada, básicamente estás diciendo, compra el mío porque se parece al suyo. Y eso es aprovecharse ilegalmente de su reputación. Y eso se llama en términos técnicos dilución de una marca, o bien aprovechamiento indebido de la notoriedad. Y es un concepto legal que protege a marcas famosas más allá de un simple registro. Así que sí, las marcas famosas, ya saben, las que todo el mundo conoce, adquieren un grado de protección más elevado. Y L'Oréal sí que la ha sabido usar con maestría. Pero ¿y si te digo que justamente esta estrategia legal de L'Oréal no fue solamente para proteger su marca, sino para adquirirlas de su competencia? Y eso es lo que me parece genial de L'Oréal como tipo un caso de estudio. No solamente construyeron una marca, construyeron un portafolio de muchas marcas. Déjenme explicarles qué significa esto. A partir de los años 60, L'Oréal inició una política de adquisición sistemática. Lancôme, así es, pertenece a L'Oréal como parte del lujo femenino. Garnier, para el mercado masivo europeo. Maybelline en 1996 para conquistar directamente al mercado estadounidense. Kiehl's en el año 2000 para el consumidor premium que busca ingredientes naturales. NYX Cosmetics en el año 2014 para capturar a la generación millennial y el maquillaje accesible. Pero mucho ojo, cuando L'Oréal compraba cada una de estas empresas, no solamente compraba sus fábricas ni sus recetas, compraba sus registros marcarios en todos los países. Básicamente compraba su posicionamiento dentro del mercado. En términos legales, esto es una adquisición de activos intangibles. Y en la economía moderna, estos activos intangibles, la marca, la patente y la reputación, pueden valer mucho más que cualquier máquina o edificio. Y eso fue muy inteligente porque L'Oréal ni siquiera tuvo que construir un segmento de lujo. L'Oréal compró a Lancôme. Tampoco tuvo que construir un segmento millennial. Compró a NYX. Literal, lo veo y lo quiero. Identificó el segmento que quería conquistar, fue y lo compró. No es lo más romántico del mundo, pero sí es muy efectivo. Ahora vámonos a 1971. Una joven publicista llamada Eileen Spector trabajaba en la agencia McCann Erickson y le encargaron crear una nueva campaña para un nuevo producto de L'Oréal. Un tinte de cabello más caro que la competencia. ¿Cómo justificas el precio? Ese era el reto. La mayoría de los anuncios de belleza de esa época tenían la misma lógica. Hazte esto para gustarle a él. Sé más atractiva para los demás. Cumple el estándar. Y Spector hizo algo que nadie esperaba. Lo volteó completamente. Because I'm worth it. O porque yo lo valgo. 4 palabras.
4 palabras que pusieron a la mujer en el centro. No como objeto, sino como sujeto. No lo hago para gustarle a alguien. No lo hago para cumplir el estándar. Lo hago porque lo valgo. Y en 1971, esto era algo radical. Era provocador y era casi político, de hecho. Y funcionó. No solamente como un anuncio, sino como la declaración de la identidad de una marca. Y con el tiempo el eslogan evolucionó. Because you worth it. Because we worth it. Distintas versiones para distintos momentos culturales. Pero la esencia nunca cambió. Tú tienes el valor. Tú mereces lo mejor. Tú no necesitas justificarte ante nadie. Ahora, desde la perspectiva legal, porque aquí somos legalmente emprendedor, este eslogan es un activo, está registrado, está protegido y forma parte de algo que en derecho empresarial llamamos goodwill. Puede representar la mitad o más del precio. Y eso lo construyeron en parte por 4 palabras. Así que bueno, Eugene comenzó con una fórmula, con una cocina, con 2 años de noche sin dormir, sin dinero, sin contacto, sin ninguna garantía. Y construyó algo que hoy tiene más de 85,000 empleados. Opera en más de 150 países y genera más de 40,000 millones de dólares anuales. ¿Pero cómo? Con ciencia, desde luego. Con publicidad brillante, con adquisiciones estratégicas. Pero también, y ojo que esto es lo que me parece más relevante para todos nosotros, con una claridad absoluta sobre el valor de todo lo que él había construido. Y con la decisión de protegerlo legalmente, sistemáticamente y sin dejar nada suelto. Así que dime, ¿ya tienes tu marca registrada? Si este episodio te gustó, no olvides darle like, compartirlo con más personas y dejar tu comentario que me encanta leerte. Nos vemos el próximo viernes con más historias de grandes marcas y muchas lecciones legales que pueden ayudarte a ti siendo emprendedor. Yo soy Montserrat y esto es Legalmente Emprendedor. Nos vemos. Wanna taste the